El Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes IMAI, Centro de Excelencia de la Iniciativa Científica Milenio, financiada por ANID, presenta Sintoniza tu salud mental. Un espacio dedicado a la difusión del conocimiento científico sobre bienestar emocional, psicológico y social en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce la periodista Antonella Esteves. Sintoniza tu salud mental. Muy buenas tardes, sean todos, todas y todes bienvenidos a esta nueva edición de Sintoniza tu salud mental. Hemos llegado al programa número 10 de este ciclo en donde estamos trabajando junto al Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes IMAI y analizando, conversando con sus expertos y expertas y con también personas que están trabajando en el territorio, en distintas comunidades sobre los temas que estamos acá abordando. Hemos estado hablando de espectro TEA, hemos estado hablando de bipolaridad, hemos estado hablando de ideación suicida, hemos estado hablando de un montón de cosas que nos parecen importantes, programas que pueden revisar, por supuesto, en el YouTube de Radio Universidad de Chile y también ponerse al día respecto a lo que hemos estado conversando acá. Y además pueden seguir también las redes sociales del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, que es nm.imhai, tanto en Facebook como en Instagram. Y hoy día vamos a estar hablando de salud mental de estudiantes universitarios. En Chile, más de 1.300.000 jóvenes están estudiando en alguna de las 140 instituciones de educación superior del país. De ellos, 772.000 están cursando en alguna de las 59 universidades en funcionamiento en nuestro país. Es una comunidad importante, es una comunidad influyente, pero además es una comunidad que está viviendo muchísimos cambios. Comentábamos acá que uno como académica, ¿no? Y también que fue estudiante hace no tantísimo tiempo atrás, recuerda que los niveles de exigencias y de cotidianidad con las que uno habitaba su quehacer universitario, a uno le parecían súper normales, y cuando uno pone esas propias exigencias en las generaciones más nuevas, hemos visto cómo, por ejemplo, hace algunos años atrás hubo una movilización muy fuerte de estudiantes de arquitectura diciendo que no era normal no dormir versus algunos de sus profesores y otros arquitectos más grandes diciendo, a ver, pero eso es parte del proceso de armarse como arquitecto. Bueno, ¿qué es lo que consideramos normal? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Cómo podemos acompañar quienes hacemos clases, por ejemplo, a nuestro alumnado a habitar o a transitar este momento que sin duda es fundamental, no solamente en la construcción profesional, sino en la construcción de ser identitariamente un adulto, una adulta? De todo eso vamos a estar conversando con Antonio Salinas, psicólogo encargado de salud mental de la Red de Salud Digital de Universidades del Estado, y con Scarlett McGuinty, doctorante de la King's College Londres e investigadora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, que ya está al otro lado de nuestro Zoom desde Londres. Scarlett, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Muy bien, muchas gracias por el espacio de conversar sobre salud mental de estudiantes universitarios, un tema que ha estado en boga últimamente, así que muy feliz de estar con ustedes hoy día. Bueno, Scarlett, nosotros sabemos que tú te estás doctorando en el Servicio de Salud e Investigación Poblacional del Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia del King's College de Londres, justamente en el tema de salud mental y bienestar en universitarios con foco en las desigualdades sociales. Antes de ir a lo que sucede ahí respecto a acceso, respecto a herramientas, hablemos de lo generacional, de esto que yo instalaba al principio y de cómo uno puede decir, yo llevo 17 años haciendo clases. Y para mí ha sido súper evidente cómo en los últimos 5 años el tema de la salud mental se ha hecho muchísimo más visible. Entonces la primera pregunta es, ¿era algo que estaba ahí, pero de lo que no se hablaba en términos de fragilidad, vulnerabilidad, incomodidad, abrume, etcétera, en este momento además tan fundamental para el ser humano que es la adolescencia y la primera juventud, diríamos? ¿O es algo que aparecer y empezó a tener un lenguaje que hizo más cotidiano hablar respecto a ciertas incomodidades y otras consecuencias de este momento tan exigente como puede ser la universidad? Bueno, yo creo que tú apuntas a dos cosas centrales. Uno tiene que ver con que ahora los estudiantes, las y jóvenes pusieron el tema.
Y yo creo, no sé si tú has hecho el ejercicio de conversar sobre esto con tu generación, por ejemplo, de saber quizás qué compañeros estaban quizás pasándolo súper mal en generaciones anteriores y uno no lo sabía porque había mucho más estigma de la salud mental. Yo que egresé hace unos 10 años atrás, quizás no es tanto tiempo, pero ya hace 10 años atrás este tema no se hablaba mucho y las personas que, por ejemplo, asistían regularmente a terapia o estaban con dificultades, no lo comunicaban a sus compañeros porque sentían que existía un estigma tan grande que eso podía afectar su carrera, que podían echarlos, evaluarlos mal o simplemente tener problemas con sus pares. Entonces hay un tema primero de que no se hablaba. Y que ahora recién hace unos años atrás se empieza esto a conversar, y esto no es un fenómeno solo que pasa en Chile, eso ojo, también la temática de salud mental ha sido algo que los investigadores han puesto mucho más énfasis en los últimos años, porque existe esa percepción de que algo está pasando aquí. Algo está pasando, que bueno, por un lado no se conversaba antes, ahora sí tenemos las herramientas de atrevernos a conversar, que es un tema súper importante, pero también hay un fenómeno de que hemos visto en los estudios cómo ha aumentado los problemas de salud mental en la juventud actual. Hay varios estudios a nivel internacional que muestran que esta generación sí está teniendo mayor problema de salud mental. Por ejemplo, lo podemos ver con la cantidad de atenciones que se solicitan, también con estudios epidemiológicos a nivel internacional. Entonces sí están pasando algunas cosas que también tienen que ver con algunos elementos estresores que existen hoy en día que antes no existían. Partiendo de temas súper generales, por ejemplo, el cambio climático. Claro. Ese es un tema que ahora hemos visto que la ecoansiedad, por ejemplo, es un nuevo tema que recién se está conversando y que sí está afectando a los jóvenes, y antes eso no existía simplemente. Todo el fenómeno de las redes sociales. Eso es gigante, o sea, antes como antes las conversaciones eran mucho más de uno a uno, y ahora existe todo este mundo del internet, de las conexiones, donde también es mucho más fácil compararse con otras personas, y eso está bastante estudiado, de que cuando yo me comparo con otros y me siento inferior, eso, por ejemplo, produce más problemas de salud mental. Entonces, hay algunas cosas generacionales que existen hoy en día, que es importante verlas, pero también hay muchas cosas que estamos recién aprendiendo y entendiendo de por qué esta generación está, por un lado, teniendo más problemas de salud mental, y al mismo tiempo, afortunadamente, estamos muy contentos de que estas cosas se están conversando y que, por lo tanto, podemos lograr encontrar medidas y soluciones para enfrentar en conjunto esta crisis de salud mental que estamos viendo en este tiempo. Ahora, la respuesta que uno tiene, ¿no? Y no sé si te acuerdas cuando pasó esto de arquitectura acá en la Universidad de Chile, ¿cierto? Y los chicos salieron que no dormir no es normal, y otro tipo de cosas. Hay dos tipos de respuestas. Una que fue como, no, estos cabros son de cristal. Como, no aguantan ni una, ¿cierto? Generación de cristal, que no son unos regalones, ¿cierto? Que de verdad no están esforzándose. Es un problema de esfuerzo, ¿cierto? Se dijo en algún momento. Yo tengo la fortuna de que estoy bastante cercana con mis alumnos, y empecé a preguntar, y empecé a mirarlos, ¿no? Y a mirarlas con más detalle, y me di cuenta que la bruma es súper real, que no es una performance, no es flojera, es que de verdad se sienten, por todo lo contextual que tú señalabas, ¿cierto? Por el hecho de que cuando yo estudié, yo crecí hace 20, cuando yo estudié yo tenía muy claro cuál va a ser el mundo en el que yo me iba a desempeñar. Nosotros hoy día no sabemos cómo va a ser el mundo en 10 años. Entonces también, por supuesto, eso tiene consecuencias. Pero lo que a uno le preocupa exactamente es eso, es que si uno como académica, pensando más que estamos en la radio de la Universidad de Chile, dice, ok, voy a ser mucho más sensible, voy a tratar de ser más flexible, voy a tratar de no ser tan exigente, etcétera. No necesariamente, pienso yo, y esto te lo digo de manera súper personal, les estoy haciendo un favor.
Porque, por ejemplo, en el periodismo, que es donde yo hago clases, van a salir y los deadlines en periodismo son muy reales. Y tú tienes que llegar a la pauta y llegar con tu nota y llegar con tu producto, lo que sea, y tienes que estar, ¿no? No sirve, esta mañana me levanté desanimado y no me dio para ir a trabajar. No vas a tener trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos para que al mismo tiempo podamos ser sensibles y escuchar estas emociones que son súper reales y que tienen un efecto sin duda en el cotidiano? Y no estoy hablando ahí de lo más radical cuando ya hay diagnosticada una depresión, etcétera, sino como en el cotidiano, ¿no? Para acompañarles, ser respetuoso o respetuosa con sus procesos y al mismo tiempo prepararlos para lo que es el mundo real, que es bastante hostil. Sí, yo creo que lo que señala es súper interesante y creo que muchas de las personas que nos están escuchando hoy día pueden identificarse como padres, algunos que son profesores o que de repente trabajan con gente joven. Y yo quería referirme a dos cosas. Primero, respecto a la salud mental y la universidad, una de las cosas que tenemos súper claro que los problemas de salud mental, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, no comienzan en la universidad. Uh-huh. En general, los chicos y chicas vienen arrastrando estos problemas de la adolescencia. Hemos visto en nuestros estudios que en general parte como a los 15 años. Ese es el promedio de parte, y muchos chicos y chicas incluso ya tienen terapia. O sea, de nuestros estudiantes, un porcentaje muy alto, alrededor de un 40% de los estudiantes, entre un tercio y un 40%, ha tenido terapia alguna vez en la vida. Eso es lo que estamos enfrentándonos hoy en día. Uh-huh. Entonces, que la universidad produce problemas de salud mental es algo que hay que tener mucho cuidado en referirse, porque la universidad puede ser que sí, que efectivamente hay algunas cosas que pasan en la universidad que pueden afectar a algunos estudiantes más que otros, pero también las universidades pueden ser espacios protectores de la salud mental, que es un tema que me gustaría discutir. Entonces, acá la verdad es que lo más importante es cómo tenemos herramientas, cómo tenemos estrategias que sean globales, que puedan acompañar a los estudiantes y que no sea decisión del profesor, mira, voy a ser más simpático con este estudiante que me está contando que tiene un problema. Eso en la cotidianidad puede pasar, pero cómo las universidades están pensando en políticas, en estrategias que ya sean a nivel más global de cómo compatibilizar los horarios, cómo la carga académica es acorde a un nivel de calidad de vida, ¿no es cierto? Cómo también existen programas de apoyo, de que exista, las universidades no tienen que hacerse cargo de lo que es el completo acceso a la atención psicológica y psiquiátrica, pero sí es súper importante que las universidades tengan también algunos programas de acompañamiento para que los estudiantes que están con problemas los podemos detectar a tiempo y que podamos acompañarlos y que el tema al final no sea, bueno, si como profesor le doy un plazo más o no, sino cómo del principio acompaño a ese estudiante para que desarrolle habilidades y estrategias que le permitan poder compatibilizar, ¿no es cierto?, una preparación a la vida profesional, cómo después poder ingresar e insertarse correctamente y a la vida laboral, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que a mí me gusta más pensarlo como algo más sistémico. Uh-huh. Y darle énfasis que las universidades en muchos puntos pueden ser puede ser un espacio protector de la salud mental. Uh-huh. Y no siempre hay que pensarlo como riesgo o que produce problemas de salud mental. Sí, bueno, conversamos con Scarlett McGuinty, investigadora joven del IMHAI, que además está desarrollando su tesis de doctorado en el Servicio de Salud e Investigación Poblacional del Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia del King's College de Londres. Desde allá se conecta con nosotros en el tema de salud mental y bienestar en universitarios, con foco en las desigualdades sociales. Y vamos a eso, ¿no? Porque tú acabas de decir que hay un porcentaje súper importante de estudiantado que llega a la universidad ya con terapia. O que en algún momento de su vida tuvo terapia. Pero sabemos que en un país como Chile, tener terapia, no solamente una consulta psicológica, tener terapia está muy definido por el acceso, ¿cierto? Que está definido muy por la clase social. Entonces, preguntarte las desigualdades sociales, qué efectos, que es tu área de investigación, están teniendo en el desempeño y en el habitar amable o no que pueden tener el alumnado en su época universitaria.
Bueno, justamente una de las cosas que estamos ahora estudiando con el núcleo milenio tiene que ver cuáles son estos factores protectores y de riesgo que tienen que ver con desigualdades sociales en la salud mental. Y como tú bien dices, una de las cosas que sabemos es que los estudiantes que tienen más ingresos, por ejemplo, que lo que hemos visto, que los y las estudiantes que vienen de colegios privados, tienen menos problemas de salud mental y más acceso a terapia. Y eso es súper claro. Entonces, una de las cosas que hemos visto también es cómo podemos tener también algunos que son factores protectores de la salud mental. Y en eso hay que pensarlo bien ampliamente. Entonces, un punto súper importante tiene que ver con el acceso a terapias. Pero el acceso a terapia individual muchas veces es súper costoso, entonces justamente una de las cosas que estamos trabajando es cómo acceder a terapia con, por ejemplo, tecnologías digitales, que es una forma de poder ofrecer una atención también a un nivel preventivo, promocional, pero también a nivel de estudiantes que están en riesgo o que ya tienen una patología. Cómo nos podemos apoyar con el uso de tecnologías digitales para poder ayudar a disminuir esa brecha que existe en el acceso de tratamiento hoy en día. Uh-huh. Ahora, respecto a factores que pueden diferenciar entre estudiantes de bajos y mayores recursos, uno de los términos que estamos utilizando que es bien interesante es los estudiantes de primera generación y que no son de primera generación. Los estudiantes de primera generación nos referimos a aquellos que sus papás nunca fueron a la universidad. Uh-huh. Y, por ejemplo, en la Universidad de Chile es alrededor del 50% de los estudiantes, más o menos la mitad. Es muy interesante que sus papás no fueron a la universidad. ¿Y por qué esto es importante? Porque la educación de los padres es un factor predictor importante de desigualdades, y porque también cuando tuve papás que fueron a la universidad van a entender mucho mejor cuáles son las presiones que tengo, que por ejemplo tengo que dedicar un trabajo y no puedo trabajar, o no puedo dedicarme a tareas del hogar. En cambio, si estuve en una casa que nadie en mi familia fue a la universidad, eso va a ser mucho más difícil entenderlo. Entonces, una de las cosas que estamos ahora estudiando tiene que ver con cómo podemos identificar estudiantes que puedan estar en mayor riesgo de tener problemas de salud mental y cómo actuar oportunamente. Entonces, en eso sabemos, por ejemplo, que los estudiantes de primera generación también... hablando de desigualdades a un nivel más global y no solo en desigualdades económicas, sabemos que los estudiantes trans o de género no binario presentan más problemas de salud mental, que es algo que es importante hacerse cargo, o también cuando su orientación sexual es no heterosexual o no están seguros sobre su orientación sexual. También estos son factores que hay que entenderlo en una dimensión mucho más amplia, igual que la etnicidad. Entonces, cuando estamos hablando de desigualdades, no solo nos referimos a la educación, al ingreso de la familia, sino que cómo estos factores se juntan, y una persona que, por ejemplo, viene de una familia donde sus papás no fueron a la universidad y tiene una orientación sexual que no es heterosexual, por ejemplo, y además viene se identifica con un pueblo indígena, puede tener, por ejemplo, más problemas de salud mental que alguien que no tenga esas características. Entonces, una de las cosas muy interesantes acá de entender es poder dimensionar todo estos factores y ver cuáles son cómo podemos identificar estos estudiantes, poder adelantarnos a que existan problemas de salud mental, y también ver cuáles son los factores protectores. Y en eso, por ejemplo, la participación es súper importante, la participación social, que en eso sabemos que las universidades pueden ser espacios protectores súper importantes, y podemos nosotros agregar, tener todo un montón de otras orientaciones, que son ofrecer participación, ofrecer actividad física, también todos los programas de entrega económica. Todo eso puede ayudar a disminuir la brecha en salud mental, y no solo lo que son las atenciones, que son vitales, pero también todas estas cosas que puede hacer la universidad ayudan a disminuir esa brecha que encontramos que existe actualmente. Bueno,
Al regreso de la música y de la pausa, vamos a estar conversando respecto a la red de salud digital de universidades del Estado, que es una de las medidas que se están tomando para poder acompañar a las y los estudiantes en este proceso que puede ser tremendamente desafiante, pero como dice también nuestra invitada, puede ser también un factor protector en el encuentro de pares, en la construcción de comunidad, en la lógica de sentido que puede dar ser parte de una comunidad universitaria. Hemos conversado con Scarlett McGuinty, investigadora joven del IMHAI, también doctoranda del King's College de Londres, de donde se conectó con nosotros para hablar en esta edición de Sintoniza tu Salud Mental. Muchísimas gracias, Scarlett, un placer conversar contigo. Muchísimas gracias por el espacio. Te mando un abrazo que llegue hasta Londres. Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.
Y regresamos a esta 10ª edición de Sintoniza tu Salud Mental, en donde estamos hablando de salud mental de estudiantes universitarios. Conversábamos hace un ratito con Scarlett McGuinty, doctorante del King's College de Londres, investigadora joven del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes IMHAI. Y este programa, en su primera edición, que ustedes pueden revisar, igual que todas las anteriores, que están en YouTube, ahí en el canal de Radio Universidad de Chile, partió con una conversación con la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, en donde hablamos de esta asociación que hay entre universidades del Estado asociadas para pensar la salud mental y para generar algunas herramientas que puedan ayudar al alumnado a transitar de manera más amable este momento de la existencia que es la vida universitaria para quienes tienen el privilegio de poder llegar hasta ahí, ¿no? No olvidemos que efectivamente en nuestro país, a pesar de la gratuidad, poder dedicar años de la vida a estudiar también sigue siendo tristemente un privilegio. Para hablar de la Red de Salud Digital de Universidades del Estado, que es una de las acciones que se ha desarrollado en este sentido, tenemos al otro lado de nuestro Zoom a Antonio Salinas, psicólogo, magíster en psicología organizacional, miembro también de IMHAI, y que forma parte del equipo como conector o encargado de salud mental de esta Red de Salud Digital de Universidades del Estado. ¿Cómo estás? Muy bienvenido, Antonio. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Antonella. Es un gusto estar aquí, poder compartir las experiencias de la Red de Salud Digital de las Universidades del Estado y, por supuesto, saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Bueno, de hecho, a propósito de lo digital, recién cuando hablábamos con Scarlett, ella decía, ¿no?, que uno de los desafíos grandes que se tienen y que ella como investigadora en desigualdad ha podido ver respecto a salud mental tiene que ver con el acceso. Entonces hablemos de cómo la idea de una red de salud digital propende a mejorar la accesibilidad para que estudiantes de todo Chile y de distintas clases sociales y de distintos ámbitos de desarrollo puedan acceder también a una propuesta de salud mental. La Red de Salud Digital se organiza en base a universidades del Estado que se juntaron viendo lo que había ocurrido durante la pandemia y en lo poco que hemos llevado post pandemia, pero también desde antes. Venían pensando, bueno, cómo la salud digital nos puede ayudar a resolver los grandes problemas que tenemos como sociedad, ¿cierto? Y esto que era de nicho, de alguna manera creció, se extendió. Y dentro de la pega que hemos ido realizando ha sido levantar qué está ocurriendo en las universidades a nivel de promoción, prevención y atención y cuáles eran las necesidades que tienen los estudiantes. Y ahí, en este levantamiento de información vimos, por supuesto, las barreras. Y nos encontramos con algunas barreras que de repente como profesionales, como trabajadores, funcionarios, académicos de la universidad, no nos eran tan evidentes. Barreras simples, como por ejemplo que un estudiante para quedarse en una atención presencial puede que tenga un delay de tiempo, ¿cierto? Un tiempo de espera, y esto implique costearse una alimentación. Muchas veces eso no es tan fácil como podría serlo cuando ya se es profesional, ¿cierto? Claro. Otro tema tiene que ver con el tiempo. Nos dimos cuenta que también la barrera de tiempo en la atención presencial, tiempo traslado podríamos decir, era compleja, porque a veces los centros de atención donde se podía apoyar a los estudiantes dentro de las universidades no estaba directamente donde está su facultad. Entonces implicaba que tenían que trasladarse una hora y media, dependiendo del lugar, ¿cierto?, para poder acceder a la atención y luego retornar. Y eso hacía inviable. Ni qué decir la solicitud de horas. Cuando la solicitud de horas se hacía presencial, ¿cierto?, ya que es una fila muy temprana en algunos lugares, cada universidad del Estado o cada universidad en general tenía su metodología, ¿cierto?, pero generalmente era así. Presencial en algún lugar a una hora donde los que estaban más cerca o si estaba ubicado en una facultad tenían más facilidades para acceder a esta hora que quienes estaban más lejos. De alguna manera, lo digital viene a disminuir algunas de estas barreras, eliminar otras y permitirnos generar un acceso más equilibrado, ¿cierto?, para las personas independientes de su ubicación. Eso como primera reflexión. Sí, no, además uno puede pensar que es una manera de hacer terapia que se instaló a partir de la pandemia. Yo, los psicólogos y psicólogas que conozco, y mi misma psicóloga, empezó a trabajar durante pandemia en Zoom y ahí quedamos, ¿cierto? Hasta ahora, ¿no? Y uno podría pensar que eso puede tener ciertas dificultades. De hecho, yo le he preguntado a varios psicólogos y psicólogas en términos de, bueno, pero ¿se pierde algo del proceso terapéutico
cuando hay la barrera de la pantalla intermedio. ¿Cuál ha sido la evaluación a ese respecto de ustedes? Sabes que también lo fuimos a preguntar. Hay como explicar que dentro de salud digital igual tenemos diversos niveles. Ajá. Unos niveles que son más promocionales y preventivos, en los cuales caben actividades como la entrega de información, que es relevante, cuando que la información sea científicamente validada. Estamos en un programa radial de una universidad, ¿cierto? Con el núcleo Milenio, sabemos la importancia de la ciencia para fundamentar las intervenciones técnicas. Y luego en un nivel de atención, yo creo que había cierto, no sé, quizás la palabra es tabú, quizás es resistencia, quizás como esta habitualidad nomás de hacer las cosas como siempre lo hemos hecho, de evitar la digitalidad de la atención psicoterapéutica, pero dada la obligación que nos llevó a la pandemia, ¿cierto? Había que de alguna manera hacer la continuidad de servicio. Nos encontramos que con esta generación, con los estudiantes que primero participaron, siempre estaba la duda, ¿participarán si lo invitamos a hacerlo de esta manera? Sí, llegaron, participaron, tanto o más de lo que lo hacían en la presencialidad, por la misma disminución de barrera. Segundo, al preguntarles si se habían cumplido su objetivo, generalmente encontrábamos que sí. Evidentemente había en algunos casos, pero esto también ocurre en la presencialidad, nos decían, no, mira, sentí ciertas cosas, por ejemplo, cierta frialdad, o sentí que no me escuchaban. No podemos atribuir directamente eso al canal, no necesariamente en la pantalla, a veces tiene que ver con el feeling, ¿cierto? Con la forma en que nos relacionamos con el terapeuta, o la propuesta que nos hace el terapeuta también de trabajo. Entonces, pareciera ser que con los mecanismos adecuados, con la infraestructura adecuada, ¿cierto? Porque si nos cayera el internet en este momento, nuestra conversación perdería intensidad, perdería el ritmo. Puede pasar lo mismo dentro de una atención terapéutica. Entonces, con las infraestructuras, con los mecanismos y con los sistemas apropiados, por ejemplo, donde se resguarda la información también, eso es clave dentro de lo digital, podríamos ganar mucho y no perder, o no perder tanto por lo menos. Estamos conversando con Antonio Salinas, encargado de salud mental de la Red de Salud Digital de Universidades del Estado, que llevan trabajando desde el 21 en 3 instituciones de educación superior del país. Esto es parte del plan de fortalecimiento de las universidades estatales y están entonces trabajando en esta red en las universidades de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama, de La Serena, de Playa Ancha, de Valparaíso, de Santiago, de Chile, de O'Higgins, de Talca, del Biobío, de Los Lagos y de Magallanes. Ahora, inmediatamente me imagino la gente también el mapa de Chile, ¿no? Y junto a ese mapa aparece una tremenda diversidad territorial y también de maneras de habitar. Y aunque ustedes han levantado información que señala que 1 de cada 3 jóvenes que consultan los servicios de salud mental en estas universidades reconocen tener ansiedad y 1 de cada 5 síntomas de depresión, me imagino que, como conversábamos con Scarlett recién, hay algunas situaciones contextuales que pueden tener que ver con el acceso. Aquí ya estamos hablando del acceso territorial directo, ¿no? Con las posibilidades de llegar a la universidad, con estar lejos de la familia en muchos casos también, etcétera. Pueden tener una influencia. ¿Cómo han evaluado esa diversidad en la demanda de la red de salud digital? Sí, agregar además que a contar del año 2023 se sumó una nueva universidad, y la Universidad Arturo Prat de Iquique también se incorpora a esta red de salud digital de la Universidad del Estado. Así es, hemos ido creciendo. Hemos visto que efectivamente hay determinantes sociales, entendido esto como características de ciertos lugares, de ciertas culturas que impactan en la salud mental. Por ejemplo, y siendo hablando de lo local, a la Universidad de Chile llegan muchos estudiantes que vienen de fuera. Y esto tiene algunas consecuencias inmediatas, como el desarraigo de la familia, la necesidad de, por ejemplo, un factor de estrés adicional en contrarriendo. Contrarriendo en Santiago no es nada fácil para los estudiantes. También puede ser que en este traslado pierdan la conexión con redes de salud si es que tenían atenciones previas. Y nuevamente la fuerza de lo digital, que nos permitiría mantener cierta continuidad, ¿cierto? Otro elemento que se ha visto en la red tiene que ver con la provisión de servicios de especialistas. Y una oportunidad que encontramos en lo digital es que las regiones más lejanas del centro tienden a carecer de especialistas de salud mental, particularmente de psiquiatras. Entonces es muy complejo poder acceder a esta atención, incluso teniendo cierto financiamiento para ello. Básicamente no hay personal disponible. Entonces estamos teniendo las conversaciones para que a través de este espacio de red, ¿cierto?, se faciliten estos contactos de trabajo y este acceso
para que quienes lo requieran puedan tener esta atención de especialidad muy necesaria en algunos momentos, ¿cierto? Uh-huh. Ahora, hay en esta diversidad también, como decía, algunos temas que son comunes, y frente a esos temas, tú señalabas más temprano, Antonio, hay una multipropuesta que tiene la Red de Salud Mental Digital, ¿no? Desde la cosa más informativa hasta llegar derechamente a consultas, ¿cierto? Y terapias quizás más con más sostenibilidad a largo plazo. Esto en un contexto de desinformación y de mucha ansiedad general, tanto desde la ecoansiedad, tema que tocamos acá en el programa, pueden revisarlo ahí en YouTube, hasta lo que está pasando en nuestro país con el proceso constituyente, con el discurso de los medios, inseguridad, guerra, etcétera, cierto, migración y todas estas cosas bien horrorosas que nos vende la tele. Pensemos en cómo todo eso, de alguna manera también, tiene una influencia potente en la mirada del mundo, la percepción que tienen las y los jóvenes respecto a su habitar y a su posible futuro desempeño profesional. ¿Cómo como red pueden acompañarles y hacerse cargo también de esta constante desinformación en la que viven, la que vivimos? Sí, claro, la que vivimos de hecho es como trending topic, ¿no? La desinformación constante. Quiero tomarme una libertad breve para contar un poquito las patitas de la red y poder responder la pregunta. Uh-huh. La red de salud digital no solamente es salud mental, tiene otros dos grandes objetivos también. Uno es el desarrollo de competencias para que quienes se están formando en pre y posgrado puedan realizar acciones de salud digital adecuadas, digamos, adecuadas en la ley, adecuadas en lo técnico, según estándares internacionales. Es una patita que yo encuentro muy linda y desafiante. Por otro lado, hay una patita que es muy técnica, que tiene que ver con los sistemas, que es la creación de los sistemas que permiten llevar a cabo la salud digital, dónde se registra, cómo se almacena la información, es interoperable, es decir, puedo compartir mi registro de un paciente, siempre por supuesto con la venia y la voluntad del paciente, con otra institución para que la información sea de fácil acceso. Son elementos que también está trabajando la red. Ahora, en el área de salud mental, la desinformación es clave porque uno puede, dentro de una lógica escalonada, pensar que gran parte de la promoción y la prevención de salud mental pasa por entender qué es salud mental, qué es un trastorno de salud mental, cómo puedo cuidar, fortalecer, robustecer mi salud mental, ¿cierto? Y cómo puedo prevenir que una sintomatología que estoy viviendo, porque, por ejemplo, ocurrió alguna situación compleja en mi vida o me he querido hacer cargo de situaciones que vengo arrastrando hace tiempo en este momento, ¿cómo puedo prevenir que esta sintomatología crezca? Y eso estamos hablando de información. Uh-huh. Y en estos tiempos, donde incluso la inteligencia artificial es capaz de crear con una entrada básica, ¿cierto?, una descripción de qué es un trastorno de salud mental, que no necesariamente es correcta, que podía aumentar la desinformación, creo que la propuesta que tenemos desde la red ayuda mucho en la línea de entregar conocimientos validados científicamente. Eso es lo que nosotros queremos hacer y el sello que nos distinga, entregar información basada en evidencia y en la literatura actual, para que la comunidad estudiantil, y por qué no la comunidad de jóvenes también, ¿cierto?, otras instituciones que trabajen con jóvenes también, puedan acceder a la información que nosotros hemos ya filtrado, trabajado, revisado con los miembros de la mesa, porque esto es un trabajo colaborativo con una persona de cada una de las universidades que tú nombrabas recién, Antonella, con quienes vamos creando, revisando el contenido y luego también lo revisan los estudiantes. Uh-huh. Por un tema de forma, ¿cierto?, para que les llegue, porque a veces nuestra forma de redacción está muy lejana a la forma de lectura de ellos. Uh-huh. Entonces queremos que haya un encuentro en eso. Y este contenido, una vez que está avisado, lo podemos subir a este trabajo que estamos creando, este propósito que tenemos como red, que es la plataforma de prevención y promoción de salud mental. Y esto lo queremos impulsar, por cierto. Impulsar no solo a través de la creación de la plataforma, sino también con actores clave. Y ahí pensamos en la importancia de quien hace clases como tú, ¿cierto?, que puedan invitar a sus estudiantes a que revisen esto para que den información, utilizarlo para hacer trabajos, qué sé yo, con los mismos estudiantes también, con los centros de alumnos, cuando quieran hacer actividades de salud mental que tengan como referencia la plataforma, junto con los otros actores clave, porque esto es como de ecosistema. Uh-huh. Y MAI también, por supuesto, sin duda es parte de este ecosistema. Y otros que han pasado también por aquí en capítulos pasados, también son parte de este ecosistema en el cual nosotros somos una hojita más de ese árbol. Uh-huh. Bueno, Antonio,
preguntarte también a propósito del ecosistema, ¿no? Te escuchaba y yo pensaba en los desafíos a propósito de lo que conversábamos antes con Scarlett, que tenemos nosotros, quienes estamos delante de los estudiantes haciendo clases, en muchos casos haciendo clases como a mí me hicieron clases hace 20 años atrás, ¿cierto? Y a mis profesores le hicieron clases 20 años antes y etcétera, donde tampoco ha habido demasiada capacitación para enfrentarnos a este alumnado que tiene desafíos, que tiene inquietudes, que tiene sensibilidades que son distintas a las anteriores. Yo le decía a Scarlett recién que una tentación que uno puede tener, y que de hecho vimos, y vuelvo a citar esta imagen de los estudiantes de arquitectura, ¿cierto?, reclamando porque no dormían, una tentación inmediata es decir, estos cabros no son, se abruman solos, ¿cierto?, son de cristal, no van a sobrevivir, son flojos, etcétera. Y la verdad es que tenemos pocas herramientas. ¿Quiénes hacemos clases para acompañarles en ese proceso? Entonces también preguntarte, entendiendo que para ustedes como red lo principal, el principal foco son el estudiantado, si han considerado la posibilidad de también pensar en, además los mismos desafíos que tiene, tú sabes, la vida académica es muy desafiante y también puede ser muy abrumadora. ¿Cómo acompañamos a académicos, a funcionarios y a otras personas que también son parte del ecosistema de una comunidad universitaria? Sí, tienes toda la razón, Antonella, en la forma de plantear esta tensión, este dilema, porque efectivamente quienes están cotidianamente con los estudiantes, pensamos que el estudiante promedio pasa un montón de horas al día en la universidad, ¿cierto? Entonces es acompañado por funcionarios, funcionarias, profesores, profesoras, conversa con ellos, puede generar relaciones de confianza y también estas personas pueden relacionarse con los estudiantes de manera que promuevan la salud mental, cuidando la suya propia también. Ahora, esto nadie lo ha enseñado, como tú bien planteas. Entonces, cuando se piensa en la plataforma, hay una conversación que tenemos que es, ok, nuestro propósito, ¿cierto? Porque a todo esto es financiado por Mineduc, entonces ahí tenemos que generar los objetivos, ya los objetivos son estudiantes. Solo lo que le comprometimos a Mineduc y reportamos en esa línea. Pero también pensamos, los objetivos son estudiantes, pero los funcionarios, los profesores, también tienen un impacto sobre ellos y también es conveniente poder proveer de alguna estrategia, alguna herramienta para que puedan tener al menos los conocimientos esenciales para poder lidiar con situaciones de salud mental si un estudiante se le acerca. Por ejemplo, si un estudiante se acerca y pregunta o indica que no se siente muy bien, que tuvo una mala nota, o tú has detectado que ha tenido malas notas constantes y es un muy buen estudiante, ¿cierto? Bueno, ¿cómo me acerco a ese estudiante? ¿Cómo puedo acompañarlo? Esperamos en un segundo momento, una vez avanzado toda la parte que va dirigida a estudiantes, poder crear un apartado, ¿cierto? Un espacio dentro de esta plataforma que sea de apoyo también para la comunidad de funcionarios, profesores y profesores, con algunos lineamientos, algunas indicaciones básicas, de la mano también con lo que existe en las universidades hoy en día, que son los servicios de salud o los centros de apoyo a estudiantes. Bueno, si ustedes quieren tener más información respecto a la red de salud digital de estudiantes del Estado, que como nos decía Antonio, tiene una de sus áreas, tiene que ver con salud mental, les invitamos a que visiten su página web, que es RSDUE, que son las siglas, ¿cierto? Red de Salud Digital de las Universidades del Estado, rsdue.cl. Ahí hay una explicación de quiénes son, también lo que han hecho, las mesas de trabajo, las publicaciones y también todo lo que tiene que ver con sus redes y cómo pueden vincularse y acceder a estos contenidos desde aquello que es informativo hasta aquello que va más, en el caso de salud mental, en la línea terapéutica. Así que tienen toda la información en rsdue.cl. Nosotros acá en Sintoniza tu Salud Mental hemos conversado con Antonio Salinas, investigador también del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes INJAI, y psicólogo encargado de salud mental de la Red de Salud Digital de Universidades del Estado. Antonio, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile y con Sintoniza tu Salud Mental. Un placer, Antonella. Muchas gracias por la invitación. Que tengas buena tarde. Tú también, y vamos a seguir pendientes de lo que sucede desde ahí, porque absolutamente es un temón innecesario y que desde Radio Universidad de Chile y desde el Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes INJAI seguimos aquí cubriendo todos los jueves a las 6 de la tarde en Sintoniza tu Salud Mental. Nosotros despedimos el programa de hoy y mañana a las 10 yo regreso a hacer el semáforo y el próximo jueves a las 6 a una nueva edición de Sintoniza tu Salud Mental. El Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, IMAI, Centro de Excelencia de la Iniciativa Científica Milenio financiado por ANID, presentó Sintoniza tu Salud Mental. Un espacio dedicado a la difusión del conocimiento científico sobre bienestar emocional, psicológico y social
en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Condujo la periodista Antonella Esteves.